Eh, Estimados compañeros, tengan a todos ustedes buenas noches. Doctor César Gerardo León Velarde, buenas noches. Bueno, a continuación vamos a exponer el tema técnica de estudio, toma de apuntes y subrayado, a cargo de quien les habla, Walter Atuncar, y mi compañero Ricardo Frisancho. Bien, para empezar a hablar de este tema, quería hacer una pequeña introducción al tema, ¿no? Como hemos escuchado a alguien por ahí decir, a estas alturas de nuestras vidas, ¿no puede alguien cambiar nuestra manera de estudiar? Y bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Obviamente podemos cambiar nuestra manera de estudiar o de aprender, ¿no? Y quisiera hacer una analogía para entrar en la introducción. Quisiera hacer una analogía, por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes de Messi si ahorita estuviera con sobrepeso? ¿Podría hacer las jugadas que hace y meter los goles que hace? Pero tiene la capacidad para hacerlo, pero no está preparado físicamente, ¿no? Le falta algo. Entonces, entendiendo esta analogía, quiero hacer la introducción, ¿no? Que el éxito y el fracaso no solamente dependen de la capacidad del alumno o del estudiante, ¿no? Depende que los estudiantes posean o empleen habilidades correctas de aprendizaje y técnica de estudio. Es decir, que podemos tener nosotros la capacidad de aprender muy rápido, de memorizar muy rápido, o tener un IQ sobresaliente a los demás, pero si no tenemos una adecuada técnica, no estamos preparados, ¿no? Para aplicar una técnica de aprendizaje, una técnica de estudio, realmente no nos va a servir de mucho nuestra capacidad, ¿no? Entonces, el objetivo de esta exposición es ayudar a enseñarles a ustedes a comprender e implementar dos métodos efectivos, ¿no? Para lograr el éxito en el estudio, como es la toma de apuntes y el subrayado. Si ustedes se dan cuenta, la toma de apuntes y el subrayado se dan en dos escenarios diferentes. La toma de apuntes es cuando hay un expositor, pero no hay material como un tríptico o como un documento, ¿no? No hay material, solamente hay un expositor y los alumnos, ¿no? Solamente hay un ponente y hay un auditorio. Entonces, para eso sirve esta técnica de toma de apuntes. El otro escenario, el subrayado, es totalmente diferente. En el subrayado tienes el material, que hay un autor que lo haya escrito, etcétera, y necesitas aprender del material. Son dos escenarios diferentes y vamos a tratar de desarrollar cada uno de ellos, ¿no? A continuación, mi compañero Ricardo va a hacer la exposición sobre la toma de apuntes. A continuación, voy a hablar sobre la toma de apuntes. Es un mecanismo muy utilizado y consiste en una técnica de estudio en la cual se resume la información que se encuentra disponible con la finalidad de realizar trabajos como exposiciones y desarrollo de tareas. ¿Cómo podemos realizar un buen trabajo de apuntes? Para lograr esto, deberá considerarse lo siguiente. 1. Aplicar un método de atención y observación. 2. No se deben tomar apuntes del 100% de lo escuchado porque se perderá tiempo en ello. Muchos de los alumnos cometen el error de anotar el 100% de los alumnos. Esto nos va a distraer y nos va a hacer perder el tiempo. Y nos vamos a poder enfocar en lo que realmente debemos enfocarnos, que es en la toma de apuntes. 3. Considerar que se debe apuntar lo resaltante en poco tiempo. Debemos tener en consideración que el expositor tiene un tiempo para poder realizar su trabajo. Entonces, en ese corto tiempo que tengamos, debemos anotar lo más resaltante, ¿no? Los partes más importantes, quiere decir eso. 4. Podemos hacer la escritura más rápida si utilizamos signos convencionales tales como que, quién, p, ¿no? Para escribir a palabras. Por ejemplo, si yo quisiera describir la palabra kilogramos, pongo la abreviatura KG.
Si quiero describir la unidad de medida de litros, pongo la LT. Si quiero describir un tiempo, hora, por ejemplo, pongo HR, etcétera, ¿no? 5. Para ayudarse a comprender mejor el contenido, es recomendable copiar esquemas o bosquejos y con palabras que sean propias. Los esquemas o bosquejos nos van a poder a nosotros ayudar a sintetizar lo que queremos ejemplificar. Por ejemplo, si queremos hablar sobre anatomía, solamente vamos a describir en anatomía las partes resaltantes, ¿no? Que en el esquema que se refieren a la anatomía. Para eso utilizamos conectores, ¿no? Flechas, cuadros, ¿no? Y vamos a poder enlazar la información. Eso es muy importante cuando queremos aprender, por ejemplo, temas de ciencia. 6. Tomar siempre nota cuando el expositor usa palabras como es importante, fíjese bien, lea esto, acuérdese de, fíjese bien, tenga presente. Son palabras que el expositor está en sus capítulos, cada una de las exposiciones que da, y entonces nosotros lo que debemos hacer es tomar nota de lo que viene a continuación de dichas palabras, porque el profesor o el expositor va a poner énfasis en aquello que viene después de estas palabras. Bueno, a continuación voy a explicar acerca de los tipos de apuntes. Existen diversos tipos de apuntes, ¿no? Valga la redundancia. Uno de los principales es los apuntes por palabras claves. Es el más usado y aquí se usan palabras claves para de conexión, como por ejemplo números, letras, guiones, subrayados, encerrados, palabras en círculo. Por ejemplo, cuando queremos resaltar algún punto importante, generalmente lo subrayamos o lo ponemos en un círculo o en un cuadrado, y esto nos va a dar a entender de que esta parte es el núcleo del mensaje, ¿no? El contenido principal o el enfoque principal que el expositor quiere darnos, generalmente lo tenemos que poner con subrayado o entre comillas o con cuadros. Eso es un apunte por palabras claves y es lo que más usan los alumnos para poder describir sus apuntes. 2. Apuntes por pequeñas frases. Aquí se usan proposiciones de estructura elemental, pero completa. Este tipo de apuntes es ideal cuando ha pasado cierto tiempo. Por ejemplo, si yo quiero tener un apunte, digamos, del tipo de pequeñas frases, solamente me baso en el núcleo nada más del mensaje. Si, por ejemplo, que el expositor está hablando de historia. Si habla de historia, entonces vamos a tener que poner el hecho, digamos, central de la cápite del historiador, que quiere enfocar al historiador, y vamos a tener que describir después acerca de lo que él quiere dar. Pero, por ejemplo, si quiero hablar de la batalla de Ayacucho, solo pongo batalla de Ayacucho, pongo fechas y escenarios y personajes que han intervenido en esta batalla. Nada más, o sea, por pequeñas frases. 3. Apuntes por pequeños resúmenes. En caso de temas complejos, se aplica este tipo de apunte. Se hace un resumen de la exposición. Este tipo de apunte no es fácil de memorizar, porque estamos haciendo resúmenes. Al hacer resúmenes, estamos describiendo, pero estamos describiendo de manera resumida, obviamente, sucinta, ¿no? Y no es recomendable para memorizar, simplemente es para captar el contenido principal. 4. Apuntes en forma de tablas y diagramas. Este tipo de apuntes se usan para palabras claves de tal forma que se muestran relaciones entre los conceptos y las informaciones. Cuando nosotros hacemos este tipo de apuntes, que es de tablas o diagramas, es similar a los organigramas, porque estamos aquí poniendo conectores entre cada cuadro. Ponemos un cuadrado, una tabla, y la dividimos en columnas y en filas. Entonces sectorizamos. Esta columna tiene tal mensaje, esa otra columna tiene otro mensaje, ¿no? Es bueno para, digamos, cuando queremos describir información del tipo de organización. Ahora, como un acápite, aparte de esto, tengo que mencionar las ventajas de las tomas de notas.
Las tomas de notas son importantes y nos dan cierta ventaja contra personas que digamos que no hacen este tipo de prácticas, ya que este mecanismo nos va a ayudar en primer lugar a mantener la actividad del alumno en clase, porque al tomar apuntes se obtiene concentración en el alumno, señalando siempre lo más resaltante. Otra ventaja es que se ayuda a memorizar mejor, hace más fácil la aprehensión del conocimiento. Son valiosos elementos para el repaso, son el principal material de estudio. También se desarrolla el hábito de sintetizar, se expresa la exposición en el menor número de palabras posibles. Bien, en conclusión, nos permite retomar la explicación del profesor siempre que se necesite. Es importante el alcance del profesor, ya que es una visión adaptada de lo que podría encontrarse en algunos libros, pero no reemplaza la explicación del expositor. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ricardo. A continuación me toca exponer sobre el subrayado. Quisiera empezar la exposición con una pequeña anécdota. La primera vez que mi papá me regaló un libro, yo tenía 13 años. Era una novela peruana y mi papá me dijo: cada vez que leas el libro y encuentres una palabra que no entiendas, subráyala para que luego la busques en el diccionario. Entonces, así lo hice. La primera noche creo que rayé el 85% de la primera página. Y bueno, mi papá después me dijo: ya, la próxima vez vas a leer con el diccionario al costado, porque si no me vas a malograr el libro, definitivamente. Entonces, quería empezar con esta anécdota para definir qué cosa es el subrayado y por qué subrayamos, ¿no? Si nos vamos a la definición real del subrayado, el subrayado es trazar una línea a una palabra o frase para dar énfasis o indicar que es de un tipo especial, ¿no? Esa sería la definición etimológica: trazar una línea, subrayar, trazar una línea a una palabra o frase, ¿no? Pero si ya queremos ahondar un poco más en otra definición del subrayado, el subrayado consiste en resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio y memorización o posteriormente su repaso, que ese era mi caso, no sé, yo subrayaba para posteriormente revisar, ¿no?, lo que estaba subrayando. Ahora hablemos del propósito. ¿Por qué estamos subrayando? ¿Para qué subrayamos?, ¿no? Idealmente, cualquier método de subrayado que se utilice debe lograr dos propósitos principales, ¿no? Primero, el acto de subrayar debería de ayudarnos a involucrarnos más con el material la primera vez que se lea. En otras palabras, el hecho de que vayamos a subrayar debe ayudarnos a concentrarnos en lo que el autor está diciendo. Y un segundo propósito: el subrayado nos ayudará a revisar el material más adelante. En una forma en que pueda ayudar es reduciendo la cantidad de información que vamos a volver a leer. Es decir, subrayamos y en una segunda revisión todo el material se reduce, o sea, toda la información se reduce y solamente nos preocupamos por la parte subrayada, ¿no? Ahora, en el subrayado debemos tener en cuenta dos cosas: la primera lectura y la idea principal, ¿no? He estado revisando varios autores y todos coinciden en algo, ¿no? Muchos consejeros coinciden en que por lo menos terminar de leer un párrafo entero antes de subrayar, ¿no? Y también recomiendan nunca subrayar en la primera lectura. Ya esas dos recomendaciones hacen que por lo menos leamos un párrafo entero antes de empezar a subrayar y nunca subrayemos en la primera lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque al leer el párrafo entero
recién tendremos una mejor idea de qué vamos a subrayar y qué no vamos a subrayar. Al leer un párrafo tenemos que averiguar qué oraciones expresan la idea principal, ¿no? Y aquí vamos a hablar del siguiente punto, que es la idea principal. ¿Qué es una idea principal? Las sentencias de idea principal son aquellas que expresan un pensamiento o idea general que se va a discutir en el párrafo o en el material que sigue a este párrafo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta al momento de leer, por ejemplo, la introducción, definición, características, si hay características de algo que se está describiendo en el párrafo, o causa, por ejemplo, causas de la Segunda Guerra Mundial, entonces subrayo las causas. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, subrayo las consecuencias, y así este pequeño cuadro nos ayuda a identificar las palabras claves y nos ayuda a identificar la idea principal de ese párrafo, ¿no? Origen de, tipo de, ¿no? Clases de, etcétera. Técnicas de subrayado. Las técnicas, antes de subrayar, es imprescindible una comprensión total del contenido del párrafo o página. Se puede diferenciar el tipo de subrayado según la importancia de los aspectos a destacar, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar dos tipos de colores o utilizar dos tipos de subrayado, por ejemplo un subrayado normal y un doble subrayado, etcétera, ¿no? Como podemos apreciar en el cuadro, por ejemplo, una modalidad sería subrayar la idea principal, subrayar la idea secundaria y el detalle. Una modalidad B sería un trazo rojo para la idea principal, un trazo azul para la idea secundaria. Otro tipo de modalidad es, mire, la raya en la idea principal y una raya más delgada para la secundaria y otro tipo de raya para el detalle. Esos son tipos de modalidades que podemos utilizar, ¿no? En caso de resaltadores, utilizar dos colores. Más adelante con el ejemplo vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Las técnicas del subrayado, he encontrado muchas técnicas de subrayado, pero básicamente he resumido dos tipos de técnica para subrayado, ¿no? Que es la lectura rápida del texto y la lectura párrafo a párrafo. En la lectura rápida del texto nos permite tener una visión global del contenido del texto. El objetivo es comprenderlo de manera genérica sin detenernos en detalles particulares. En la lectura párrafo a párrafo subrayaremos palabras claves que representan la idea principal y las ideas secundarias, así como los detalles de interés, ¿no? Antes de subrayar es imprescindible una comprensión total del contenido del párrafo o la página. Se puede diferenciar el tipo de subrayado según su importancia, ¿no? De los aspectos a destacar, utilizando para ellos distintos colores, etc. Las ventajas del subrayado son las siguientes. Desarrolla nuestra capacidad de análisis y observación. Facilita la comprensión y la estructuración de ideas. Nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario. El estudio se hace más activo, nos obliga a fijar más la atención. Facilita el repaso y la relectura del texto. Aquí quería mencionar también algunos errores comunes que tenemos con el subrayado. Por ejemplo, subrayar antes de haber realizado una lectura completa. Ese es un error común, ¿no? Suele conllevar a un subrayado en el que no se aprecia la diferenciación de la idea principal y la secundaria. Otro error del subrayado es subrayar en exceso. No solamente la palabra clave. Esto no nos ayuda en mucho, ¿no? Puesto que a la hora de hacer una síntesis va a estar subrayado todo, como me pasó a mí en la anécdota que les conté. Estaba subrayando todo, entonces no me servía de mucho para hacer una síntesis, ¿no? Entonces el análisis posterior sí nos va a ser complicado. Por lo tanto, no es conveniente abusar del subrayado, ¿no? Debemos delimitarnos a palabras claves, ¿no? Y a frases claves. Aquí les menciono unos ejemplos de subrayado. Primero tenemos 4 párrafos en la parte superior,
están subrayados de color celeste. Están subrayando palabras claves, ¿no? Por ejemplo, la palabra cacao procede del azteca cacahuat. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, ¿no? Está subrayando cacao, aztecas y según una leyenda, ¿no? Luego, el segundo párrafo, se sabe que los primeros árboles del cacao crecían en forma natural a la sombra de las selvas tropicales. Está subrayando selvas tropicales. Son palabras claves, ¿no? Que lo vimos arriba. Y abajo, en la parte inferior, en el resumen, vemos un subrayado por colores, ¿no? En el color amarillo, por ejemplo, si ustedes se fijan en el color amarillo, es este texto, el autor y el cuarto párrafo. El subrayado amarillo nos ubica, ¿no?, dentro de la lectura. El subrayado verde dice explica, comenta y habla. Explica, también está abajo. El subrayado verde nos indica qué cosa está haciendo el autor con el texto. Y el subrayado celeste son las palabras claves, ¿no? Entonces en el segundo ejemplo está utilizando 3 colores para hacer esta síntesis. En una posterior lectura, ya solamente para el ejemplo de arriba, en una posterior lectura, para hacer un resumen, la información, como ustedes pueden darse cuenta, la información se reduce y ya solamente nos fijamos en lo subrayado. Bien, esto ha sido todo por esta exposición. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.